Señor, todo lo que tú quieres, Señor, impartirles hoy a ellos. Espíritu Santo, que mientras yo predico, tú puedas fluir y moverte, Señor. Que seas tú trayendo convencimiento, convicción, seguridad, Señor, que lo que están escuchando, Señor, es palabra que viene de parte tuya. Espíritu Santo, yo sé que tú eres fiel. Tú prometiste hacer algo glorioso en este tiempo y sé que así pasará. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú mismo explicándoles cada una de las palabras que hoy voy a hablar. Que seas tú, Espíritu Santo, derramándote con poder, con gloria, trayendo libertad, Señor, trayendo sanidad, trayendo vida, Señor, a cada uno aquí representado. Señor, te amo con todo mi corazón. Yo me quito de en medio para que seas tú, Señor, quien figura, para que seas tú llevándote la gloria, Señor. Solo úsame como instrumento, mi amado. Úsame como instrumento de vida, de salvación. Instrumento, Señor, a través del cual tú puedas, Señor, hacer fluir tu unción, tu presencia y tu gloria. Yo te bendigo, amado, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad que esta palabra que hoy les voy a dar me pone muy feliz de podérselas enseñar. Es un privilegio poder dar esta palabra. Y es una palabra que si ustedes se apropian de ella, tiene que cambiar sus vidas. Es una palabra que si de verdad ustedes la reciben en el Espíritu, ustedes no pueden seguir igual, aunque hace mucho tiempo conozcamos del Señor. Porque es una palabra en la que entendemos todo lo que Jesús ganó por nosotros, todo lo que Jesús nos hizo herederos. Y por eso yo les pido que tengamos una disposición, recibirlo en el Espíritu, vivirlo y creerlo. Amén. Bueno, esta palabra, hasta hace poco yo la entendía como la revelación de la cruz. Pero estudiándola para poder traérselas a ustedes, comprendí que no es únicamente la revelación de la cruz, sino la revelación del sacrificio de Jesús. Porque no fue la cruz únicamente la que nos dio todo. Fue un proceso grande que Jesús tuvo que transitar, lo que nos dio todas las cosas que vamos a hablar ahorita. Entonces así se titula el mensaje: la revelación del sacrificio de Jesús. ¿Por qué la revelación? ¿Quién me puede dar una definición de revelación? Se descubre, ¿qué más? Exactamente. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo hoy. Nos va a dar a conocer, va a traer a la luz, nos va a mostrar qué fue lo que Jesús ganó a través de ese sacrificio suyo para cada uno de nosotros. Porque siempre hemos entendido y sabemos que obviamente ganó para nosotros salvación, ¿cierto? Que fue allá para perdonarnos y reconciliarnos con el Padre. Pero ¿qué más ganó Él? ¿Qué más hizo allí? Ahora, ¿estoy viviendo eso? ¿Me lo estoy creyendo? ¿Me estoy apropiando de cada una de esas cosas? Esa es la pregunta. Entonces vamos a hacer un recorrido desde Getsemaní hasta que Cristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Vamos por favor a Mateo capítulo 26, versículo 38. 38. 26, 38. Y alguien más que tenga por favor Lucas 22, del 43 al 45. Entonces, 26, 38. 26, 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y verás conmigo. Tremendo, ¿sí o no? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Hay otra versión que dice: es tal la angustia que me invade. Y eso lo dijo el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Que en ese momento estaba en condición de hombre, ¿cierto? Pero era cercano al Padre, conocía en intimidad al Padre, sabía quién era Él en Dios, ¿o no? Y sin embargo, lo que tuvo que pasar, lo que él sabía que venía, era tan duro que su alma se angustió. Y aún así no se dejó llevar por lo que sentía su alma, sino por el deber. Exactamente. Lucas 22. Sí, señor, así es.
Lucas 22 del 43 al 45, ¿quién lo tiene? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, lo halló durmiendo a causa de la tristeza. Ahí está bien. Miren, hay dos cositas que quiero decirles acá y es... Primero, el nivel de estrés y depresión en el que se encontraba el Señor Jesús. Dice que aún mientras él oraba a Dios, caían de él gotas como de sangre. Médicamente eso tiene una explicación. Los médicos dicen que cuando el estrés es muy fuerte, la presión está alta, cuando tienes un estrés así de duro como al que él se sometió, empiezan como a reventar los vasitos. Y esos vasitos empiezan a hacer que tú sangres. Pero eso tiene que ser uno sometido a una presión altísima. O sea, eso no es porque, ay, no tengo con qué pagar los servicios. No. Es algo duro. Es algo duro a lo que el Señor Jesús se sometió por cada uno de nosotros. Fue una presión intensa la que Él tuvo que sufrir. Miren, hay algo que el Espíritu Santo me muestra en este momento y es... Él sufrió esa tensión, Él sufrió esas preocupaciones, Él sufrió ese estrés para que nosotros no tengamos que sufrirlo. Si Él lo pagó, nosotros ¿por qué vamos a volver a pasar por lo mismo? Si Él ya pasó por esa situación, lo ganó para nosotros, ¿por qué nosotros vamos a volver a vivirlo? No tiene lógica, ¿cierto? Y hay algo al final de estos versos que leímos, donde dice... Cuando terminó de orar y volvió a sus discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Me sorprendió cuando leí eso, porque la verdad yo lo reconozco, era de los que acusaba a los discípulos. Yo decía, increíble, estaban con el Señor, sabían que ya iba a ser entregado, lo veían así como estaba angustiado y ellos se quedaban dormidos. Pero Lucas es el único evangelio que lo cita. Y Lucas dice que estaban agotados por la tristeza. Tremendo porque aún ellos hacían parte de eso que el Señor Jesús estaba viviendo. Y eso me recuerda un testimonio que se lo escuché a Joa, se lo escuché un par de veces. Y es de una iglesia donde se estaba predicando una palabra similar a estas. Y mientras oraban, hubo gente que empezó a vivir y a sentir muchas de las cosas que el Señor Jesús pasó por ese lugar. Yo supongo que no al nivel que él tuvo que pasar, ¿cierto? Es lo más lógico. Pero es tremendo uno experimentar eso y uno decir, Señor, esto fue solo parte de lo que tú viviste. Y a mí me está doliendo, yo lo estoy padeciendo, yo estoy sufriendo y ya no aguanto más. Pero sin embargo, tú aguantaste, tú persististe, tú estuviste ahí y no solo fue esto, fue un sufrimiento mucho más alto, un sufrimiento mucho mayor. Ahora, nosotros, así como esos discípulos que sufrían junto con Él, hoy podemos hacer parte junto con Él de ese sacrificio. Podemos hacer parte junto con Él de lo que Él padeció. Ya no de los dolores, ya no de las angustias, ya no del temor, ya no de la enfermedad, ya no de los azotes. Podemos hacer parte con Él de lo que Él ganó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué lo dudan? Ojo, si nosotros no estamos convencidos de eso, nunca vamos a tener una verdadera mentalidad de reino. Nunca vamos a tener una verdadera identidad como hijos. Nunca vamos a entender quiénes somos en Dios. Porque si no entendemos lo que Jesús hizo por nosotros y lo que ganó por nosotros, allí a través de ese sacrificio de la cruz y de su resurrección, entonces ¿quiénes somos en el reino? Seríamos unos pintados en la pared, ¿cierto? Pero si entendemos lo que verdaderamente Él hizo, lo que Él ganó por nosotros, vamos a llegar a nuevos niveles. Vamos a poder acceder con mayor confianza ante el trono del Padre, como dice la palabra.
vamos a poder acceder a muchas más bendiciones, vamos a evitarnos muchos problemas y vamos a dejar de cargar con cosas en nuestros hombros que simplemente nos traen aflicción, porque es que Él ya pagó por eso. Amén. Dice Juan 18, del 4 al 6. Jesús sabía todo lo que le iba a suceder. Le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Tremendo, 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 tremendo. Porque a pesar de que Jesús estaba pasando por esa situación, con el estrés, con la presión, con la angustia, con el hecho de que Él incluso se estaba diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. A pesar de que Él estaba enfrentando una situación tan dura, cuando llegan esos hombres a arrestarlos, ¿Él qué les dice? Yo soy. Y todos se desploman. Él nunca perdió su identidad como hijo. Él nunca perdió la autoridad que tenía como hijo. Él entendía que una situación no podía sacarlo de su propósito. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas situaciones te sacan de tu propósito cada día? Ay, es que no tengo para pagar los servicios. Ah, no, entonces yo no voy a la iglesia, eso no vale la pena. Ay, es que tengo la abuelita enferma. Ah, eso ya el Señor no... Hay gente que se perdió de este encuentro por problemitas. Y eso pasa, a nosotros nos pasa también seguido allá, ¿cierto? Porque la gente se desenfoca y cualquier problema, cualquier situación, cualquier circunstancia, lo saca de su propósito. Le roba su identidad. Pero el que dijo, yo soy, esa palabra yo soy, nos lleva a pensar en un atributo de Dios que es su eternidad, ¿cierto? Porque es si no estoy mal, un presente continuo. Y Él es, yo soy ayer, yo soy hoy, yo soy mañana, siempre es, yo soy. ¿Sí o no? Y el que les dice, ustedes me pueden capturar hoy. Es más, ahorita me van a azotar, me van a crucificar, pero yo soy. Y por eso al tercer día voy a resucitar, porque yo soy eterno. A Moisés se le presentó como Él, yo soy, ¿cierto? Él nunca perdió su identidad y su autoridad como hijo. Él tuvo que padecer todas esas cosas, y dio testimonio, y dio ejemplo, y ganó todo eso para que hoy tú, ante cualquier circunstancia, puedas decir, es que yo soy hijo de Dios. Es que yo soy heredero del reino. Es que yo soy... ¿Tú eres qué? Hija. Otra que no sea hija. Heredero. ¿Qué más? Dice. ¿Quién eres tú en Dios? Vaya pensando. Pastor. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio. Dani. Más que vencedor. Pastora. Quedó como pastucito. Reyes y sacerdotes. Dice. Princesa de Dios. La pregunta es, cada vez que tienes que enfrentarte a situaciones, a una enfermedad, a un problema, a una aflicción, ¿te acuerdas de eso? Tú dices, yo soy tu princesa, Señor. O yo soy tu hija, Señor. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio. Yo soy rey y sacerdote. Sí. ¿Qué hace uno? Entonces uno empieza, yo sé quién es el banco. Yo sé quién es mi papá terrenal. Yo sé quién es mi amigo. Hola. Nos manejan las situaciones lastimosamente. Pero Jesús nos dice que es tiempo de que nos paremos y que les digamos, yo soy. ¿Yo soy qué? Como tú te identificas ante el Padre. Y esas situaciones se tendrán que desplomar. Y esos problemas se tendrán que ir al suelo. Tendrán que dar un paso atrás y tendrán que retroceder. Porque tú eres en el reino lo que ya dijimos, ¿sí o no? Tú eres. ¿Te lo crees? Tienes que creértelo. Porque si no, de nada vale todo lo que Jesús hizo. Exactamente. Y en confiar, ¿cierto? Que es pues lo mismo. ¿Confiar en qué? Que si Él ya lo hizo, pues a mí me pertenece. Amén.
Vamos buscando por favor Mateo capítulo 26, versículos 66 al 67. Y alguien que me busque Lucas 22, del 63 al 65. Del 66 al 67. Y Lucas 22, del 63 al 65. Qué versículos tan duros de decir. O sea, uno como... Otra vez. ¿Me repite, por favor? Mateo 26, del 66 al 67. La otra. Y Lucas 22, del 63 al 65. ¿Quién me ayuda por favor con Mateo? Mateo, ¿quién tiene Mateo? ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es feo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo Está ahí. Y Lucas 22. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriando. Miren, ahí comienza un proceso duro para Jesús. Antes él estaba sufriendo porque sabía lo que se le venía, pero ya estaba realmente enfrentado a esa situación. Dice que le escupían, dice que lo golpeaban, dice que lo azotaban, dice que le quitaban sus vestiduras, se burlaban de él. Todos esos son actos de ¿qué? De humillación. Pastor, si alguien llega y te escupe ¿el rostro qué? Mejor dicho, yo creo que sí se les para a uno como yo. Y entonces pues, ajá, ¿y tú qué? ¿Sí o no? Todo depende ¿Cómo es pues? que uno espiritualmente en ese momento. Sí, pero es una situación muy dura, Sí, claro. ¿cierto? Depende. Mejor dicho, yo no sé el Señor Jesús cómo hizo. Tremendo, porque es que estamos hablando de, yo creo uno de los actos más ofensivos, ¿cierto? Es como decirle, tú no eres nada, estás a nivel del piso. Fuera eso de quitarle la ropa delante de todos, golpearlo, burlarse de él, tremendo. Y empieza un sufrimiento, ¿y él qué hacía? callado. Callado, como aprendíamos ahorita con Joa, ¿cierto? Mire, Pero la puerta de antes que como para acá. guarde silencio. Esta de acá. Guarde silencio. Pero nosotros a veces, en nuestra condición humana, como que nos pica la lengua. Y decimos, pero es que si yo tengo la razón. Pero es que yo como que no soy capaz de quedarme con esa cosita que ahí se la tengo que decir. ¿Sí o no? Me las paga. Pero ¿cuál es la manera de Jesús enfrentar esa situación? Decía, este es mi propósito, este hace parte de mi propósito y voy a asumirlo como debe ser. Es parte de mi propósito. ¿Cuál es tu propósito y cómo estás asumiéndolo? A veces pensamos que el ministerio es un paseo, que todo va a ser muy bonito, color de rosa, que todo va a estar bien, excelente. Cuando encuentras que todo no es así, que hay gente a la que no le vas a gustar, que a veces hace falta los recursos, cuando te das cuenta que tu familia te da la espalda, cuando empiezan a pasar cosas como esas, ¿qué? Guarda silencio delante de Dios. ¿Cómo es tu manera de reaccionar? Tremendo, ¿sí o no? Porque a veces nosotros somos demasiado compulsivos. A veces no somos capaces de esperar en Dios, de confiar y de esperar en lo que Él nos dijo que iba a hacer. Cuando nosotros actuamos, cuando no somos capaces de callar, sino que hacemos las cosas en nuestras fuerzas, le estamos diciendo, yo soy más importante que tú. Le estamos diciendo, me importa más lo que yo piense que lo que tú pienses. Prefiero hacer mi voluntad antes que la tuya. Y ayer veíamos que aquellos que huyen de la voluntad de Dios, ¿qué les pasa? Se los traga un gran pez. Miren, es tremendo, porque hay personas, nosotros lo conversábamos con el pastor y con yo esta semana, que
tienen que ser tragados por ese pez una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y entonces hay gente que repite encuentro 10.000 veces. Por eso en la iglesia decidimos si es un encuentro y listo, mijo. Porque usted no puede estar pretendiendo que el pececito le arregle sus asuntos personales, que el pececito le arregle su desobediencia, que el pececito le arregle el hecho de que usted siempre quiere estar huyendo de Dios. ¿Cómo estamos afrontando cada situación? Vamos a Juan 19, versículo 1 al 2, por favor. Alguien más que busque Salmo 129, 3 y otro que me busque Isaías 56. ¿Salmo qué? Salmo 129, 3. Y la primera que ¿Isaías qué? Juan 19, 1, 2. ¿Isaías qué? Isaías 56. ¿Quién lo tiene ya? ¿Con el calor? Bien, acalorado. No, mentiras. Que sí, yo siempre me acaloro, así sea ya. que si quiere, él te trae la manilla. No, pero ya es que se me está venteando, por eso estoy aquí parado. Gracias, Paz. Si algo yo los molesto. ¿Quién tiene Juan 19? Yo lo voy leyendo, búsquenme las otras, por favor. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. Salmo 129, 3, ¿quién lo tiene? En bombas. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Tremendo. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que... Cuando lo azotaban. Eran 39 azotes. Pero resulta que el artefacto que usaban para esos azotes eran unas tiras de cuero y al final tenían pedazos de hueso, de metal, que cuando pegaban en la espalda de él arrancaban carne. Así como en la escena esa que censuraban de la pasión de Cristo. Tenía una Algo parecido debe ser, ¿cierto? Ustedes se imaginan el dolor que él tenía que sentir. Fuera de que estaba siendo humillado, su cuerpo estaba siendo destrozado y molido de a poquitos. La palabra dice que él se hizo una llaga por nosotros. cuerpo, una sola. ¿Quién ha tenido una llaga en la boca? Llaga, ¿sí saben qué es llaga? Y uno es así como, a toda hora como comiendo papa caliente, como que no puede hablar porque le duele, ¿cierto? Él era una llaga completa. Él estaba desfigurado. Él estaba maltratado por completo, golpeado, amoreteado, sucio seguramente. Que solamente no llevó el dolor físico, sino el interior. Pero me está dañando la predica. No, me quedas que sí. No, está bien. Miren, y hay algo muy lindo que entendí también esta semana y es, ellos tejieron una corona de espinas por dos razones. Primero, anteriormente a los reyes, a los emperadores, les tejían una corona de laurel y eso les daba estatus, ¿cierto? Eso cogía su ego y lo ponía alto. No cualquiera usaba esa corona de laurel, pero él le pone una corona de espinos. ¿Ustedes recuerdan cuando estamos hablando ya en Génesis, cuando el hombre peca y Dios va y lanza un juicio sobre Adán? ¿Qué le dice? Que espinos producirá la tierra, ¿sí o no? Eso habla de aridez, de escasez, de pobreza, de siempre te va a faltar. Eso habla de humillación. Cuando había juicio sobre una tierra, esa tierra se volvía estéril y no producía sino cardos y espinos. Tremendo, ¿no? Y sin embargo el Señor enfrentó esa situación para bendecirnos a nosotros. Esa maldición que un día fue lanzada sobre Adán por el pecado, hoy Jesús paga el precio para que tú ya no tengas que pasar por ruina, por escasez, por pobreza, por humillaciones, y lo lleva sobre su cabeza. Él, como cabeza de la iglesia, asume eso y nos lo entrega a nosotros como hijos. Cuando ustedes entienden eso,
Entonces usted no tiene plática en la billetera, no tiene nada en el banco, su alacena está vacía, y usted le va a decir, Señor, un día, cuando tú no estabas, estaba bien que hubiera cardos y espinos, pero tú pagaste, te pusieron esa corona en tu cabeza, y yo me apropio de eso, y yo no me voy a moldar a esta situación. Yo me rebelo en contra de esta situación porque tú ya pagaste el precio, porque tú ya sufriste por eso. Eso es vivir la revelación del sacrificio de Jesús. Cuando tú entiendes que hay muchas cosas por las que ya no tienes que pasar, y si las enfrentas, que hay alguien más grande que tú. ¿Por qué? Porque hoy somos más que vencedores. Escuchaba en estos días una explicación de eso y me gustó mucho. Más que vencedores, está Rocky Balboa en su casa con su esposa y le dice, mija, tengo una peleita por allí, si gano son $10,000. Bacán, chévere. Sale Rocky Balboa para su pelea y la esposa se queda con sus hijos en la casa viendo la pelea por televisión. Y lo cogen y le dan duro y ese ruso coge y tran y tran y tran y lo deja vuelto nada, ¿cierto? Y él va y bota la baba y todo, ¿cierto? Al final en el último round se levanta, lo casca, gana y va a su casa con sus $10,000. Y al otro día le dice a la esposa, mijo, me presta chequecito que voy a ir a comprar una ropita, que voy a ir a invitar a los niños a comer helado, que voy... Ella es más que vencedora, porque ella no tuvo que enfrentar a ese ruso, no recibió golpes, no tuvo que sufrir todo lo que Rocky pasó y disfruta el dinero. Ahora se nos hace un poquito más claro, ¿cierto? Jesús padeció todo eso para que nosotros, Jesús es vencedor y nos hace a nosotros más que vencedores. Más que vencedores. Ojo, al que sea su novia, al que sea su esposa, al que sea verdaderamente su iglesia. Eso no es para cualquiera. Eso no es para el que va caminando por allí que no conoce al Señor. Eso es para los que le rendimos nuestras vidas a Jesús y reconocemos que a través de su sacrificio y su resurrección nos compró con precio de sangre. Pagó por nosotros un precio tan alto que mi vida le pertenece. Esos que dicen, es que mi cuerpo es mío. Esa es la excusa de las mujeres que quieren abortar. Este es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiera. Usted no es suya. Jesús la compró con precio de sangre. Usted no puede hacer lo que quiera con su vida porque fue comprado. Amén. Tiene un dueño. Tiene dueño y se llama Jesús. Al final en el versículo 2 de Juan 19, dice que también lo vistieron con un manto púrpura. ¿Por qué creen que le pusieron ese manto? El manto que usaban los reyes en la época de Y como ellos se burlaban de él porque le decían, este es el rey de los judíos. Y los judíos decían, no, ese no es el rey, es un impostor, es un blasfemo, ¿cierto? Querían humillarlo, por eso le ponían la corona de espinas y ese manto púrpura. Como diciéndole, mucho rey. Y dice que cuando lo golpeaban, con los ojos vendados le decían, adivine quién le pegó. Pretendían, como siempre, tentar al Señor Jesús. Pero él comió callado, ¿cierto? Yo estaba leyendo sobre eso del manto púrpura. Según lo que yo leí, era como una burla por el hecho de que, se lo pusieron después de que estaba lacerado. Ya después de comenzar a lacerar, lo pusieron el manto púrpura. Y la púrpura era una tinta que se le ponía a las telas antiguamente, que era lo más fino que había. La púrpura era extraída de algunos moluscos, me parece. Ya, pero venía del mar. Y era lo más fino que había. Entonces quisieron ponerse a manera de burla de cómo habían lacerado el púrpura. Así es. Isaías 53:4. Isaías, este es el capítulo por excelencia que nos habla del sacrificio de Jesús y de lo que Él ganó para nosotros, ¿cierto? Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Vamos a Mateo 8:16 al 17, por favor. Mateo 8:16 al 17. Y dice así,
Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra. Ojo con esto. Y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. ¿Por qué les muestro este versículo? Porque aquí se hace vida lo que un día Isaías profetizó. Y hoy se tiene que hacer vida eso en nosotros. Perdón. Si Isaías dice que Él llevó tus enfermedades, porque nosotros nos amoldamos a la situación y muchos hacen propia esa enfermedad. Y muchos simplemente dicen: estoy enfermo y estoy enfermo. Mi enfermedad, eso es lo más terrible. ¿Cierto? Fiebre más dura. Están tirando pollas a mí. Ey, es muy importante creer lo que la palabra nos dice. Es muy importante entender y que sea revelado en nuestro espíritu el hecho de que Jesús ya ganó cosas para nosotros. Yo no estoy hablando únicamente de que, o necesariamente de que nunca te vas a enfermar, pero si pasas por una situación de enfermedad, ¿cómo la vas a afrontar? Cada vez que yo tengo un dolor, una maluquera o alguna cosa, lo primero que le digo es: Señor, tú fuiste molido, fuiste golpeado, te hiciste una llaga por mí, y yo no tengo que padecer esto. Yo no lo tengo que padecer. ¿A dónde vas primero? ¿Al botiquín o a la rodilla? Pero la verdad, ¿a dónde vamos primero? Al botiquín, ¿cierto? Entonces la próxima prédica es la revelación del botiquín. No, mentiras. Esta tarde. La de esta tarde la va a dar el pollo. Ojo, ¿cuál es nuestra primera opción? ¿Cuál es? A veces confiamos tan poquito en lo que Él hizo allá que vamos directo al botiquín. Confiamos tan poquito en Él. Ayer yo les contaba un testimonio, ayer o antier. Estábamos hablando acerca de la fe con los muchachos. Y yo les decía que hace un tiempo el Señor probando mi fe y yo metiéndome en cosas que no me había llamado. Estaba sin plata para tanquear el carro. Yo dije: Señor, ¿qué hago? Yo he escuchado que a veces el Señor coge y le consigna plata a la gente ahí en la cuenta. Yo dije: Señor, necesito un milagro, envía un ángel que me consigne una plata ahí que yo pueda tanquear. Bueno, caso que me fui para la gasolinera. Pero dentro de mí, le dije: si el Señor no hace nada, ahí tengo la tarjeta de crédito. Entonces cogí, yo le dije: hágale, llénemelo. Yo: Señor, por favor, haz un milagro y no me dejes quedar avergonzado. Yo pasé la tarjeta, saldo, 0. Ay, yo no, Señor. ¿Pero qué pasó? Yo tenía mi tarjeta de crédito. Estaba confiando en el Señor. Fue mi primera opción. Fue el plan B. Si tú no me funcionas, aquí tengo de dónde agarrarme. No, yo maté el milagro desde que empecé. Mejor dicho, perdí el tiempo cuando hice eso. ¿Por qué? Porque no fue mi primera opción. No fue mi primera opción. ¿Hola? La única, así es. Vamos a ver algo que nos decías ahorita. Donde habla dice: y cargó con nuestros dolores. Es muy hermoso. Porque cuando yo voy al original de esta palabra, la palabra hebrea para dolores es makob, con K y con B al final, makob. Y dice que son dolores del alma, angustias y tristezas. Tremendo, ¿sí o no? Yo eso no lo sabía, la verdad, se los confieso. Yo sabía que él había muerto para que yo fuera sano de mi cuerpo, para darme bendiciones, para restaurarme, para un montón de cosas, pero no tenía ni idea que incluso quería sanar mi alma a través de ese sacrificio. El alma está compuesta ¿por qué? Emociones, voluntad
y sentimientos. ¿Sí o no? ¿Cuántos han sufrido aquí desamores? Corazones partidos. ¿Ninguno? Uy, qué belleza, pastor, no los tenés muy bien entrenados en eso del noviazgo. ¿Cuántos han hecho sufrir a alguien? Amén, por el sincero. Los otros son mentirosos. Nunca le ha roto el corazón a la mamá, un familiar nunca lo ha dañado. Ay, sí llegamos donde era, ¿cierto? Tremendo, porque esos dolores del alma, esos quebrantos de corazón, esas emociones que están dañadas, Él sufrió esos dolores específicos para que tú fueras restaurado. Él padeció esos dolores para que tú no tuvieras que estar sujeto a tus emociones. Dice la palabra de Dios que la palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y divide el alma del espíritu. ¡Wow! Porque ¿qué te está diciendo? Tu espíritu no puede estar ligado a tus emociones, a lo que sientes, porque cuando está ligado a eso, ¿qué pasa? Entonces, oras cuando estás contento, vas a la iglesia cuando tienes plata, tienes intimidad con el Señor y lo adoras cuando estás bien con la novia, con el esposo o con los familiares. ¿Sí o no? Eso es ser de doble ánimo. Pero dice que la palabra penetra y divide el alma del espíritu. Y además nos muestra que Jesús sufrió cada uno de esos dolores para que tú no tuvieras que estar en esa condición. Para que no sea tu alma la que prevalece. Para que esos dolores no te estanquen, no te retrasen. El Señor Jesús se encargó de cada detalle. Cuando nosotros leemos eso superficialmente, hay muchas cosas que quedan en el aire, ¿sí o no? Pero cuando vamos a estudiar la palabra, nos damos cuenta de que Él se encargó aún de los pequeños detalles, y aún le importaba esa preocupación que tenías, aún le importaba ese dolor que estabas sufriendo, aún le importaba esa tristeza. Es tremendo porque hoy en día la enfermedad de moda es la depresión. ¿Cuánta gente sufre depresión? Y ansiedad. Y ansiedad. ¿Cuántos? ¿Les falta algo? ¿Qué les falta? Cristo. Jesús. El único que murió por ellos para que no tuvieran que padecer eso. Pero ¿cuál es la primera opción de esas personas? ¿Ir a dónde? Al médico. El psiquiatra. ¿Sí o no? El psiquiatra. O pegarse un tiro, que esa es la otra enfermedad de moda. ¿Hola? Suicidio. Aquí en los periódicos dicen que el cáñamo está bajito. Está en promoción el cáñamo. ¿Qué es cáñamo? El cáñamo es que eso con la Sí, que no, se yo sé. ahorca. La cuerda, eso, se ahorcan con el ahorca. Por eso el cáñamo está bajito, quiere decir que hay demasiado suicidio en el medio. Tremendo. Tremendo, porque yo creo que una persona que llega hasta ese punto está en una condición terrible, terrible, y es triste saber que tienen a la mano, a una decisión, a Jesús para que los levante y los restaure. Y nos fuimos muy allá, ¿sí o no? Pero ¿cuántos se dejó seducir? Pero ¿cuántos no hemos pasado por situaciones que hemos estado que yo no me quiero levantar de esta cama? Yo no quiero ir al trabajo. El domingo es todo bueno, ¿sí o no? Que uno sabe que al otro día, lunes, a trabajar otra vez, ¿sí o no? Sí, ojo, es la infracción de un mandamiento conocido. La transgresión es la infracción de un mandamiento conocido. ¿Cuántos hemos aquí infringido alguna ley o algún pecado? Cualquier semáforo, ¿cierto? Así pues, no, todo cierto. Eso es transgresión. Sí, no, aquí estamos. Ahorita vamos a tomar una foto con todos y me firman el autógrafo, por favor. Eso es transgresión. La palabra menciona, Pablo lo dice, creo que en una de las cartas a los Corintios, y dice, los que no pecaron conforme a la transgresión de Adán. ¿Qué fue lo que Adán transgredió? ¿Cuál mandato? ¿Cuál? No comerás. Tenía uno
y lo transgredió. ¿Sí o no? De ahí hasta Moisés no había ley. Entonces tampoco hubo transgresión. Pero había pecado. Sí había pecado. ¿Sí o no? La gente fue juzgada y por eso fue que Dios tuvo que llegar al punto de establecer esa ley. La maldad de los hombres. ¿Sí o no? Dice, estamos en Isaías 53:5. Molido por nuestras iniquidades. Molido traduce desmenuzar, aplastar, quebrantar o humillar. Ahorita vamos a celebrar la Santa Cena, a conmemorar la muerte y la resurrección de Jesús, que su cuerpo fue molido y su sangre derramada. ¿Qué les dijo Jesús a sus apóstoles cuando estaba repartiendo la cena? Les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros partido, ¿cierto? Cuando nosotros estamos masticando ese pan, estamos moliendo. Y eso nos hace recordar, nos tiene que hacer recordar, que un día Él tuvo que ser molido por nosotros. Que un día Él tuvo que ser molido para pagar ese precio a nuestro favor. El pecado no es la mera infracción de la ley, sino el rechazo de la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de Dios, la disposición mental que lleva al pecador a hacer su propia voluntad en oposición a la de Dios. El ser humano, por naturaleza, sabe y entiende que hay un ser supremo. Sabe y entiende porque tiene algo que se llama conciencia cuando está haciendo algo bueno o algo malo. Por eso, cuando nosotros decidimos voluntariamente, yo no quiero hacer eso, que aunque sé que está malo, me gusta. Aunque sé que está malo y me gusta, yo decido no hacerlo. Me estoy guardando. Pero cuando sé, eso no es bueno, sé que está malo hacerlo, sé que no está bien y lo hago, eso se llama pecar. Cuando yo digo, Señor, no quiero hacer tu voluntad, eso se llama pecar. Tremendo, porque cuántas veces, no se los ponga mal día, siquiera la semana, nosotros pecamos por no hacer la voluntad de Dios. A veces pensamos que el pecado solo es inmoralidad sexual, robar, matar. Pero ¿qué tal si Él te dice, ora por esta persona y tú no oras? ¿Cómo se llama eso? Y eso se llama pecado. Ojo, ojo, porque Jesús tuvo que padecer por cada uno de nosotros. No seamos tan livianitos a veces. Tan livianitos, porque les se los digo, porque vamos pecando por la vida, vamos fallándole a Dios, vamos desobedeciéndole sin tener en mente lo que Jesús tuvo que padecer por nosotros. No nos duele ni un poquito. Hebreos capítulo 6 y si no estoy mal capítulo 10 y una de las cartas de Pedro dice que aquellos que deliberadamente pecan están pisoteando la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces hemos pisoteado su sangre? ¿Cuántas veces hemos vuelto a humillarlo? Dice que ese sacrificio fue una vez y para siempre. Gracias a Dios no tiene que repetir esa situación. Pero cada vez que lo haces dices, si hoy estuvieras vivo en tu carne, si te hicieras hombre nuevamente, tendrías que padecerlo otra vez. Porque a mí me dio la reverenda voluntad de volver a pecar. Porque decidí no hacer tu voluntad. Reflexionemos, porque si eso lo hace un inconverso, digamos que es su naturaleza, pero nosotros como hijos de Dios no podemos amoldarnos a las mismas situaciones de ellos. Incredulidad, hay muchas cosas, muchas maneras en las que nosotros podemos fallarle a Dios, pero Cristo pagó un precio muy alto. Miren, hace como 7 años más o menos, estábamos evangelizando en Río Negro, un municipio ahí cerca de Medellín, y yo estaba con una compañera y estábamos haciendo unas encuestas parecidas a las que hicimos aquella vez que vinimos, pero ella y yo les contábamos una historia para poder como acceder a ellos. Entonces les contábamos que en Estados Unidos empezó a
diseminarse una... ¿Es epidemia o pandemia? La que se va por todo... Pandemia. Bueno, empezó a desarrollarse una enfermedad supremamente peligrosa y empezó a regarse en todo Estados Unidos. Luego empezó a coger América Latina y todos los otros continentes muy asustados, y los países que no habían llegado empezaron a cerrar sus fronteras, todo. Sin embargo, se diseminó. Sin embargo, se convirtió en una pandemia. Y estudiando los científicos acerca de eso, se dieron cuenta de que había un antídoto, pero demandaba que hubiera un tipo de sangre específico que no hubiera sido contaminado con el patógeno. Entonces empezó la gente que no tenía una enfermedad a presentarse a los hospitales y todo, y nadie calificaba. Hasta que llega un niño y dicen, este niño es apto. Entonces los papás dicen, no, de una, hagamos el procedimiento. Y les dice el médico, pero tenemos un problema. Nosotros no asumíamos con que el donante fuera un niño. Por lo tanto, la cantidad de sangre que necesitamos va a causar su muerte. Y dicen, ¿qué? No, mi hijo no. Dice, o muere ya, o en un ratico, a causa de la enfermedad, y morimos todos. Los papás meditan en eso, al final llegan a la conclusión de que está bien, que van a entregar a su hijo. Finalmente lo entregan, se despiden de él, el niño muere, sale el antídoto, la humanidad se salva, y empiezan a pasar los meses, y a transcurrir los días, los años, y a la gente se le empieza a olvidar eso. Llega un momento en el que van a hacer un acto conmemorativo al niño y a su familia por lo que hicieron, y llegan 50 peludos, llegan a conversar, a hablar por celular, van a hacer algo en nombre de ese sacrificio que el niño hizo, y la gente no le importa, llegan tarde, están indiferentes, y los papás viendo eso dicen, wow, no valió la pena, no supieron lo que nosotros nos costó, no supieron lo que nos dolió. Entregamos a nuestro hijo por esta manera, desagradecidos. Ahora, ¿qué piensa el Padre de cada uno de nosotros? ¿Será que alguna vez dijo, me arrepiento de haberlo enviado? Yo no sé, pues el corazón de Dios es un corazón de amor y de misericordia, y yo espero que no lo haya dicho, pero es muy probable. Es muy probable. Es tremendo, porque ¿cuántos de nosotros hemos hecho que el sacrificio de Jesús no valga la pena? Aparentemente. ¿Cuántos hemos pisoteado su sangre? ¿Cuántos lo hemos hecho? Meditemos en eso, por favor, y de verdad recapacitemos en cuanto a nuestro proceder. Miren, hay algo muy lindo ahí en ese verso, donde dice que por sus heridas nosotros hemos sido, ¿qué? Sanados. Esa palabra heridas traduce atadura, golpe o hinchazón. Eso ya lo especificamos, todo lo que sufrió, ¿cierto? Pero lo que me gustó es que cuando habla de esa palabra sanados, traduce Rafa, que incluso es uno de los nombres de Dios, Jehová Rafa. Y miren lo lindo que es la traducción, dice remendar, y entre paréntesis dice con puntadas, sanar y curar. Es como que Dios nos diera un trato especial y se encargara de cada uno de esos daños que tenemos, de cada enfermedad. Él conoce desde el dolor de cabeza, la fiebre, el cáncer, el SIDA, y se encarga de cada cosita, de cada detalle. Fíjate que eso es con mucho cuidado. Con mucho cuidado, ¿sí o no? Y un trato solo para la persona. No es lo mismo para todo el mundo. Es un trato personal, ¿cierto? Personal, el cuidado de ella que yo le haga, pues ahí también será algo Individual. Así es. Tremendo, porque eso a mí me sorprendió. Cuando yo leí eso, yo dije, wow. Porque no es como simplemente, sé sano, sino venga, yo trato con usted. Venga, que yo conozco sus heridas, conozco sus dolores, conozco sus enfermedades,
y fui herido, sufrí esas cosas para que un día tú pudieras ser sanado. ¿Cuántos reciben eso? ¿Hay alguien acá que tenga algún tipo de dolencia o enfermedad? ¿Cuál? La rodilla. Ovarios poliquísticos. ¿Quién más? Yo no quiero usar lentes, porque siempre sale. Amén. Vengan acá los tres, por favor. Muchachos, vengan. Uldisita y Santi. Ponerse por la familia de alguien que tenga. Sí, venga también. Sí, ahí arriba. Ahí está bien. No hemos terminado todavía, pero el Señor me puso que hiciéramos eso y lo vamos a hacer porque vamos a comenzar a ver la gloria de Dios. Amén. Cada uno, por favor, vamos a orar por uno de ellos. La rodilla, las articulaciones, ovarios poliquísticos, Por una sobrina que tiene una una eventación. eventración. ¿Podemos decir así? Yo no sé qué es, pero... Ah, usted ora por ella. Usted es la médico. Santi, tú, para no usar lentes, ¿sí? Migraña. Bueno. Vamos a orar y vamos a decretar esta palabra. Vamos a decretar que hoy Jehová Rafa es el que trae sanidad. Que las heridas que Jesús sufrió es para que tú ya no tengas ovarios poliquísticos. Porque ese no es el diseño de Dios. Dios no te hizo con ese propósito. Y hoy entiendan algo, que el milagro que va a suceder en cada uno de ustedes o de sus familias es para que Dios sea glorificado. Un día los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿y este por qué está enfermo? ¿Quién pecó, él o sus padres? Nadie. Es para que las obras de Dios sean manifiestas en él y Dios sea glorificado. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, Señor, como embajador de tu reino, Señor, como hijo, yo vengo declarando y declarando sanidad, restauración en cada uno de sus ovarios, Señor. Todo quiste se va, todo quiste se desaparece, Señor. Padre, tú mismo con tus manos, Señor. Yo te pido que hagas, Señor, hagas una intervención quirúrgica, Señor, que hoy mientras ella duerme, Señor, seas tú interviniéndola, Señor. Yo te pido, Padre, yo te pido que hagas evidente el sacrificio de Jesús en ella, porque por su sangre, porque por tus heridas, ella ha sido sanada. Yo declaro esa palabra, Rafa, para tu vida, y declaro que milagro va a glorificar a Dios. Y vas a dar testimonio, y muchos van a creer a causa de este milagro. Vamos a ver tus hijos, vamos a ver tus generaciones a causa de este milagro. Un vientre fértil es el que yo declaro. Ovarios sanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si quiero que pase por mi hermano, que tiene endometrio, no puede dar a la voz. Yo creo que será tu palabra de sanidad, de hacer y creo que tu presencia, Señor, está con nosotros, Padre Santo, Señor. En el nombre del Santo, sana, Padre Santo, sana, Padre Santo, para correr, Señor, sana para alejarse, Jesús, sana, Padre Santo, en el nombre de esta familia y Jesús, bendecimos, declaramos su enfermo, sano, en el nombre de Jesús, Jesús, puede hacer que obramos su sanidad, Señor, en el nombre de claro que en su corazón. Está casada. Ella adoptó una niña, pero ella la operaron de eso y otras medidas. ¿Está bien? Menos o más. Menos. Sanidad, tu muerte la cruz no fue en vano, Señor Jesús, Padre. En el nombre de Jesús,
sanidad, Jesús. Acomoda sensibles aquí los que necesitan en el nombre de Jesús, Padre Santo. No nos vamos de aquí sin la sanidad en el nombre de Jesús, Padre Santo. Cubre con tu mano cualquier dolencia, Padre Santo. Cubre con tu mano cualquier dificultad, Jesús. Fuego, Padre Santo. Quema de Jesús, tú haces tu voluntad en el nombre de Jesús, Padre Santo. Tú lo haces con tus manos, tú lo haces en tu corazón, Jesús. Sanidad, sanidad a su rodilla hoy, Padre Santo, directamente en el nombre de Dios, Padre Santo. La pueda hablar con facilidad y sin dolencias en el nombre de Jesús, amado Padre. Jesús, solo creo. Bueno, pónganme atención, ellos van a estar ahí porque el Señor está haciendo algo y ustedes ya recibieron el milagro. No es una opción o no es algo que vaya a pasar, ya lo tienen o no. Jesús fue herido, Jesús fue molido, Jesús recibió golpes y dolores para que nosotros no tuviéramos que padecerlos. Apropiense de ese milagro. ¿Qué hizo el ciego Bartimeo cuando sabía que Jesús ya estaba? Se quitó el manto que lo identificaba como ciego. Tienes que comportarte como uno que ya recibió ese milagro. No quieres usar gafas, no las uses, que Jesús ya te sanó. ¿Quieres un hijo? Entonces búscalo, porque el Señor te lo va a dar. Y así cada uno. Que se case primero, pero se lo va a dar. Cada uno tiene que velar por su milagro. Crees en la sanidad, entonces ve y haz los exámenes porque ya eres sana, para que todos glorifiquen a Dios. Amén. Bueno, aquí va a tener que ir un poquito más rápido porque me dejé coger mucho de la noche. Y... no, todavía no, pero sí nos falta mucho recorrido todavía. ¿Qué pasa luego de esto, de esos azotes, de todo eso que él sufrió? ¿Qué dicen los judíos? Los que antes estaban diciendo Hosana al rey, ¿qué están diciendo ahora? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ni siquiera Pilato lo quería entregar, ni siquiera él lo quería crucificar. Al fin dijo, me lavo las manos y aquí está su rey. Lo entregan y él va, ¿a dónde? Al Gólgota, a ese lugar de la calavera. Ese lugar donde estaba su cruz y otras dos cruces al lado. Va allí para ser crucificado, para ser traspasado y perforado para perdonar nuestras transgresiones. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo es aquel que es colgado en un madero. Si Él tuvo que padecer esa crucifixión, si Él se hizo maldición, es para que tú no camines en maldición. Ojo, aquellos que viven en la ley, hay un pequeño problemita, y es que la misma palabra dice, el que incumple un punto de toda la ley, se hace culpable de la misma. Y aquel que incumple la ley, va a recibir maldición por 3 y hasta 4 generaciones. Pero Jesús se hizo maldición en esa cruz para que cada uno de nosotros recibiéramos bendición por ¿cuántas generaciones? 1000. Hasta 1000 generaciones. Eso nosotros no tenemos ni cómo contarlo. Nosotros ya después de la 4ª generación ya no sabemos cómo se le dice. Familias que llevan 3, 4, 5 generaciones, no sé cuántas, aún conocedores del reino, aún conocedores de Jesús, ligados a una maldición, viviendo y caminando en maldición, sin apropiarse de lo que Jesús ya hizo un día para sus vidas. ¿Qué es eso que te tiene caminando en maldición? ¿Cuáles son esas ataduras que tienes? ¿Cuál es esa enfermedad que viene, esa diabetes del abuelito, del tatarabuelo, del bisabuelo, del abuelo, del papá, y que ahora entonces usted está esperando que le dé? Ojo, eso hay que cortarlo. Eso no lo podemos recibir, porque Jesús ya se hizo maldición para que nosotros no tuviéramos que padecer eso. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15 dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo,
Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Miren, tremendo, porque hay un acta que se ha escrito, donde están escritos aquellos pecados que tú no has confesado, aquellos pecados de los cuales no te has arrepentido, aquellos pecados que has cometido tal vez en el secreto, pecados ocultos que nadie lo sabe, pero Dios los conoce. Hay una lista de esos pecados, porque Satanás, el acusador, quiere presentarlos un día y decir, es culpable, y me lo llevo para el infierno. Pero dice que cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, cuando Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, cuando confiamos en lo que Él hizo por nosotros, Él coge esa acta y la lleva a la cruz. Y todos esos pecados los lava con su sangre. Anula y borra todo lo que allí está escrito. Él fue quien pagó esa fianza para nuestra libertad. Él fue el que dijo, ¿se merece la condena? Sí, pero yo me paro en medio. Yo recibo estos azotes, yo recibo estos golpes, yo pongo cada una de mis manos y mis pies para ser perforados. ¿Para qué? Para perdonarte. Para que esos pecados ya no tuvieran poder en tu vida. Para que esas enfermedades, esas maldiciones, esos dolores, esas angustias, esas depresiones ya no tuvieran poder sobre tu vida. Y tenemos que creernos eso. No podemos andar por la vida como si ese sacrificio de Jesús no valiera nada. Seamos agradecidos con el Padre que dio a su único Hijo por nosotros. Seamos agradecidos con Cristo por no renunciar a beber de esa copa. Porque lo hizo por ti y por mí. Porque nos ama, nos amó y siempre nos amará. El Salmo 22:18 dice, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Es tremendo porque Él fue desvestido y entre ellos se reparten sus vestiduras. Porque su iglesia, que estaba desvestida, que estaba humillada, su novia, Él vino para prepararla. Él vino para ataviarla. Él vino para hacer de su iglesia esa esposa que Él espera. Y el hecho de que a Él lo hayan desnudado es para que su iglesia sea vestida con vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente, con acciones justas. Hola. Sin mancha y sin arruga. Es tremendo, porque Él padeció eso, Él sufrió eso, Él fue humillado de esa manera, para que la iglesia, que somos cada uno de nosotros, no andáramos por ahí avergonzados, humillados, no estuviéramos por ahí como si no tuviéramos un padre y un esposo que nos ama para que nos vista. Pero Él coge y te viste con vestiduras de santidad, con lino fino, blanco y resplandeciente. Amén. Dice Mateo 27:45, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Y el versículo 50 al 54 dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Wow. Tremendo, porque aquí encontramos un montón de tesoros y de riquezas que el Señor nos da. Primero, dice, Él grita con fuerza y entrega su espíritu, y en ese momento pasa algo, y es que el velo del templo se rasga en dos. Los que saben de eso dicen que era el velo era muy grueso y separaba el lugar santo del lugar santísimo, o sea, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, porque allá solo entraba en esa época ¿quién? El sumo sacerdote.
Pero ahora Jesús muere para darnos acceso directo ante el trono de la gracia, acceso directo ante el lugar santísimo, a través de la sangre de Cristo, a través de su muerte y su resurrección. Nosotros tenemos entrada directa, acceso al Padre. ¿Cuántos se están perdiendo de ese privilegio? Qué triste, él dice, morí para que pudieras relacionarte con el Padre. Antes no podían hacerlo, ahora sí, y te estás perdiendo de esa oportunidad y ese privilegio. Entonces, ¿valió la pena? Hagan que cada día de sus vidas valga la pena el sacrificio de Jesús. Vívanlo para que valga la pena el sacrificio de Jesús todos los días de su vida. No quieran vivirlo como uno más, como cualquiera. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? No. Yo no me voy a moldar a ese formato, a ese modelo, a ese esquema. Yo voy a vivir cada día de mi vida haciendo que valga la pena por lo que Jesús hizo por mí. Amén. Dice, es tremendo. No me voy a detener mucho acá, pero quiero dejarlo en claro. Miren el centurión y los que estaban con él. ¿Qué es lo que dicen cuando pasa todo eso y tiembla la tierra y entonces los santos resucitan y se le presentan a otra gente? ¿Qué dicen? Este verdaderamente era el Hijo de Dios. Ojo, que no sea demasiado tarde para nosotros, para decir, wow, eras verdaderamente el Hijo de Dios. Los pastores me hablaron, los muchachos de Medellín me hablaron. En todas partes he escuchado de ti y simplemente hasta ahora me doy cuenta que eres el Hijo de Dios y ya es demasiado tarde. No permitas que sea demasiado tarde para ti. Uno a veces quiere aplazar y posponer, entregarle y rendirle la vida a Jesús de verdad. Que no sea demasiado tarde, muchachos. Que no vaya a ser demasiado tarde. Por último dice en Juan 19, 31 al 34, que como ya iba a ser la Pascua y no podían estar los cuerpos allá colgados, para que murieran más rápido, mandaron a unos de los soldados a que les quebraran las piernas a los crucificados. Se la quebraban al primer ladrón, al segundo ladrón, pero a Jesús no se las quiebran porque vieron que ya estaba muerto. Sin embargo, le entierran esa lanza en su costado. ¿Y de allí qué sale? Agua y sangre. Y primera de Juan 5:6 dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Ojo, la sangre representa nuestra justificación. Él nos hace justos ante el Padre. Y esa agua representa la santificación. Acuérdense que la palabra de Dios es agua purificadora. La justificación se da cuando recibes a Jesús, pero la santificación es un proceso en el que tú empiezas a alejarte del pecado y acercarte más a Dios. ¿Cuántos entonces queremos a partir de hoy vivir una vida diferente en Cristo? Amén. Amén. Miren, ahorita vamos a tener un tiempo especial. Vamos a tomar la cena al final, pero vamos a ver antes un video y yo quiero que reflexionen. Yo quiero que piensen en su más adentro. Hey, ¿qué estoy haciendo para que valga la pena el sacrificio de Jesús? Si lo estoy viviendo de verdad. ¿En qué condición me encuentro delante del Padre? ¿En qué condición me encuentro delante de Jesús? No nos dejemos robar esas bendiciones que ya Él ganó para nosotros. Vamos a hacer que valga la pena. Amén. Vamos a hacer que cada día valga la pena. Que Él diga, wow, hijo, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y que el papá pueda abrir los cielos y decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Vamos entonces a recibir antes del almuerzo una palabra más muy importante también y que nos va a llevar a nuevos retos.